Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirnos en una nueva historia. Hoy tenemos un tema que la verdad nos dejó a todos con el corazón en un puño. Vamos a hablar de un suceso que sacudió no solo el mundo del espectáculo turco, sino que también resonó en los titulares internacionales. Prepárense para un relato que mezcla tensión, preocupación y afortunadamente un final que nos deja un respiro. Así que si son amantes de las telenovelas turcas, de las noticias de celebridades y de los dramas que se viven fuera de la pantalla, este es su lugar. Ya saben cómo funciona esto por aquí, nos encanta mantenerlos informados, al tanto de todo y sobre todo, hacerlos sentir parte de esta gran comunidad que hemos creado. Antes de que nos lancemos de lleno a la noticia, como siempre, les pido ese pequeño favor que nos ayuda un montón, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, con todo listo, arranquemos. Hoy vamos a hablar de un incidente que involucró a dos de las figuras más queridas y seguidas del panorama televisivo turco, y cuya popularidad ha trascendido fronteras, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los nombres de estos dos actores, sin duda, resuenan con fuerza en los corazones de miles, millones diría yo, de fans alrededor del mundo. Su química en la pantalla, su talento y por supuesto, la historia de amor que vivieron, los convirtieron en una de las parejas más icónicas y adoradas de la televisión. Pero esta vez, no vamos a hablar de una nueva serie o de un romance de ensueño. Hoy, la noticia es un poco más inquietante. Y es que hace algunos días los titulares de noticias de varios países se encendieron con una alarma que tenía como epicentro una ciudad europea, Londres. Y es que al parecer un incendio se desató en el hotel donde supuestamente se encontraban hospedados Hande y Kerem. Sí, así como lo oyen. Un incendio en Londres en un hotel donde, según la información que circulaba, estaban los protagonistas de Senkalkam, Llamas del Amor, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. Desde el momento en que se divulgó la noticia, la incertidumbre y la preocupación se apoderaron de las redes sociales. Los fans, amigos, familiares, todos estaban a la espera de información precisa y confirmada. Las imágenes que se filtraron a través de las plataformas digitales mostraban un incendio de gran magnitud, con humo denso y llamas que salían del edificio, lo cual, lógicamente, generó muchísima angustia. Y es que la posibilidad de que Hande y Kerem estuvieran en peligro, desató una ola de mensajes de apoyo, de oraciones y de preguntas tratando de conocer la verdad. Todos nos preguntábamos, ¿cómo surgió el fuego? ¿Qué tan cerca estaban Hande y Kerem del epicentro del incendio? ¿Están bien? ¿Cómo podemos ayudar? El torbellino de interrogantes era comprensible, teniendo en cuenta la devoción y el cariño que la gente siente por estos dos actores. La noticia se extendió como pólvora, generando una atención mediática inmediata, no solo en Turquía, sino en muchos otros países. Los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como de televisión y plataformas digitales, se hicieron eco de la información, tratando de dar respuesta a todas las dudas que surgían. La información al principio era confusa y dispersa, lo cual no hacía sino acrecentar la angustia entre sus seguidores. Vamos a entrar ahora en un poco más de detalle, a reconstruir lo que se sabe y lo que se ha confirmado hasta el momento. Según la información que circuló inicialmente, Hande y Kerem se encontraban en Londres por motivos personales. Algunos decían que era un viaje de placer, un descanso de sus agendas tan apretadas, otros que estaban involucrados en proyectos profesionales secretos. Lo cierto es que su presencia en la capital británica no había sido confirmada oficialmente, lo cual contribuyó a la confusión en los primeros momentos. Y es que tanto Hande como Kerem son muy reservados con su vida privada y no suelen compartir detalles de sus viajes o actividades personales, al menos no hasta que es inevitable o se sienten cómodos de hacerlo. El incendio, se dice, tuvo lugar en un hotel ubicado en una zona céntrica de la ciudad, una zona muy concurrida y popular entre turistas. En las primeras horas después de que se desató el fuego, las autoridades locales, la policía y los bomberos, acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y llevar a cabo las labores de rescate y extinción. Los informes preliminares indicaban que el incendio se había originado en una de las plantas superiores del hotel y que, rápidamente, se había propagado a otras áreas del edificio. Esto, obviamente, generó una situación de emergencia y la evacuación inmediata de todas las personas que se encontraban dentro del hotel, tanto huéspedes como personal.
Mientras se llevaban a cabo las tareas de control del fuego, la información sobre la posible presencia de Hande y Kerem en el hotel comenzó a circular de forma incesante en redes sociales. Como ya dijimos, esto desató una preocupación generalizada, especialmente entre sus fans, quienes rápidamente comenzaron a exigir información veraz y actualizada sobre su situación. Como es habitual en este tipo de situaciones, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y noticias, algunas de ellas sin contrastar, lo que dificultó aún más la tarea de discernir lo que era verdad de lo que eran simples rumores o falsas alarmas. Desde entonces y a medida que pasaban las horas, la presión mediática y la presión de los fans por obtener respuestas concretas aumentaba sin cesar. Los representantes de Hande y Kerem se vieron obligados a hacer frente a las preguntas de la prensa y de sus seguidores, pero, en un principio, se mostraron cautelosos con la información que proporcionaban, seguramente para no alimentar más la alarma y para tener información oficial y confirmada. En este punto es importante destacar la rapidez con la que la noticia se viralizó en todo el mundo, y la forma en la que las redes sociales sirvieron como altavoz de este suceso. Y es que en cuestión de minutos el incendio en el Hotel de Londres y la supuesta presencia de Hande y Kerem en el lugar se convirtieron en trending topic global. Esto demostró una vez más la gran popularidad y el impacto mediático que tienen estos dos actores, cuya fama y talento han traspasado las fronteras de su país de origen y han conquistado los corazones de millones de personas en diferentes culturas y continentes. Y como es costumbre, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de cariño y de oraciones para que Hande y Kerem estuvieran a salvo, lo que demostró, una vez más, la solidaridad y el afecto que reciben de parte de su público. Ahora bien, luego del caos inicial y las horas de angustia, poco a poco comenzó a aclararse la situación, aunque, y esto es importante, todavía quedan algunos puntos por resolver. Tras varias horas de espera y luego de un torbellino de noticias contradictorias, finalmente se confirmó por diferentes vías que Hande y Kerem no se encontraban en el hotel donde se originó el incendio, lo cual, por supuesto, fue un gran alivio para todos sus seguidores. Al parecer, la información que circuló inicialmente era errónea y la presencia de ambos actores en el hotel era solo un rumor sin fundamento. Pero a ver, no nos vayamos tan rápido, porque aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y un poco confusas. Si bien se desmintió su presencia en ese hotel en específico, la duda sobre si estaban o no en Londres persistió durante algún tiempo. Y es que ni Hande ni Kerem, ni sus equipos de representación, ofrecieron una declaración oficial confirmando o negando su estadía en la capital británica. Esta falta de confirmación o desmentido hizo que los rumores siguieran circulando y que los fans continuaran en un estado de alerta y preocupación. Además, la confusión se acrecentó porque algunas fuentes cercanas a los actores dejaron entrever que sí habían estado en Londres, pero que se hospedaron en un hotel diferente al que se incendió. Entonces, ¿si estaban en Londres o no? ¿Se trató de un malentendido o de una información mal manejada? Bueno, la realidad es que estas preguntas siguen sin respuesta clara y son motivo de debate entre los fans y la prensa del corazón. Y es que a veces cuando hablamos de celebridades, las cosas no son tan sencillas como parecen y la información fluye a través de canales a veces poco fiables, lo cual dificulta la labor de obtener datos 100% verídicos. Más allá de este hecho, lo importante aquí es que Hande y Kerem se encuentran a salvo y que el incendio no los afectó directamente, lo cual es, sin duda, la mejor noticia que podíamos recibir. Una vez que se confirmó que no estaban en peligro, la preocupación se convirtió en alivio y los fans pudieron respirar tranquilos, al menos un poquito. Pero como siempre queda la inquietud sobre qué pasó realmente, qué hicieron en Londres, y por qué tanto misterio alrededor de su viaje. Y es que a veces la vida de las celebridades es como una telenovela, llena de misterios, giros inesperados y sorpresas que nos mantienen al borde del asiento, esperando el próximo capítulo. Lo importante aquí es que al menos en esta ocasión, no hubo ninguna tragedia que lamentar y que todos podemos seguir disfrutando del talento y la presencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en las pantallas y fuera de ellas. Pero, no podemos dejar de hablar de algo más que surgió a raíz de toda esta situación, la responsabilidad de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de noticias. Y es que este incidente nos pone en evidencia la necesidad de contrastar la información antes de divulgarla, especialmente cuando se trata de temas sensibles y que involucran a personas famosas. Y es que la rapidez con la que se propaga la información en redes sociales puede ser muy útil, pero también puede generar confusión y alarma si no se maneja con responsabilidad.
En este caso, vimos cómo la falta de confirmación oficial y la proliferación de rumores causaron una gran incertidumbre y angustia, lo cual pone de manifiesto la importancia de ser críticos y de verificar la fuente de la información antes de creerla o compartirla. Y es que en el mundo actual, donde las noticias vuelan de un lado a otro en cuestión de segundos, es fundamental que tanto los medios de comunicación como los usuarios de redes sociales seamos responsables con lo que publicamos y con lo que compartimos. El hecho de que una noticia se vuelva viral no significa que sea cierta, y debemos tener presente que la difusión de información errónea puede generar daño y perjudicar a las personas involucradas. En este caso, la desinformación inicial sobre la presencia de Hande y Kerem en el hotel afectado por el incendio causó una alarma innecesaria, demostrando la importancia de contrastar las noticias y de no dejarnos llevar por las primeras informaciones que recibimos. Esto también nos lleva a reflexionar sobre el papel que juegan las redes sociales en la vida de las celebridades. Y es que por un lado, las redes sociales son una herramienta muy útil para que los famosos puedan conectarse con sus fans, compartir su trabajo y mantener una comunicación fluida con sus seguidores. Pero por otro lado, las redes sociales también se pueden convertir en un foco de rumores y especulaciones, lo que puede afectar a la imagen pública de las celebridades y generar situaciones de estrés y angustia, como la que vivimos en esta ocasión. Por eso es importante que seamos conscientes del poder de las redes sociales y que las utilicemos de forma responsable, evitando la difusión de noticias falsas o la propagación de rumores que puedan dañar a terceros. Al final, lo que nos enseña este episodio es la necesidad de ser más críticos y reflexivos con la información que recibimos y de no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Y es que en el mundo de las noticias de celebridades, la verdad no siempre es tan clara como parece y es importante que hagamos un esfuerzo por contrastar la información y por no creer todo lo que vemos en redes sociales o en los medios de comunicación. Y hablando de reflexiones, este incidente también nos da pie para pensar en la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Y es que la posibilidad de que Hande y Kerem pudieran haber estado en peligro, nos hizo tomar conciencia de que a pesar de la fama y el reconocimiento, todos somos vulnerables y estamos expuestos a situaciones inesperadas. Esto nos recuerda la necesidad de vivir cada día como si fuera el último, de disfrutar de los pequeños momentos y de valorar a las personas que nos rodean. También es una invitación a ser más agradecidos por las cosas buenas que tenemos en nuestras vidas y a no dar nada por sentado. La noticia del incendio en Londres nos generó un impacto emocional, pero afortunadamente nos dejó una lección valiosa, que la salud y la seguridad son lo más importante y que debemos cuidar a las personas que queremos y admiramos. Por supuesto, también nos enseña que las celebridades son personas como nosotros, que también sufren y que también están expuestas a los peligros y a las dificultades de la vida. Y es que a veces los vemos como figuras inalcanzables, perfectas y sin problemas, pero la realidad es que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Este incidente, aunque afortunadamente no tuvo consecuencias graves, nos hace reflexionar sobre el impacto que la fama y el reconocimiento pueden tener en la vida de las personas y sobre la importancia de tratar a las celebridades con respeto y empatía. Y es que detrás de la imagen pública de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hay personas con sus sentimientos y emociones, y es fundamental que seamos conscientes de ello y que no los juzguemos de forma precipitada. También nos recuerda que la vida está llena de incertidumbre y que nunca sabemos qué nos depara el futuro. Por eso, debemos ser agradecidos por cada día que tenemos y por cada persona que forma parte de nuestras vidas. Y por supuesto, debemos disfrutar del talento y del trabajo de nuestros actores y actrices favoritos, pero sin olvidarnos de que al final, todos somos humanos y merecemos respeto y comprensión. La situación del incendio en Londres y la confusión generada alrededor de la presencia de Hande y Kerem nos deja una reflexión muy importante sobre la necesidad de vivir en el presente, de apreciar lo que tenemos y de valorar la salud y la seguridad, no solo la nuestra, sino la de todos los que nos rodean. Ahora, antes de pasar al cierre, quiero aclarar algo que quizás quedó un poco en el aire. Como les conté, nunca se confirmó la presencia de Hande y Kerem en Londres, más allá de lo que dijeron algunas fuentes no oficiales. Tampoco se sabe con certeza cuál era el motivo de su supuesto viaje a esa ciudad, aunque la mayoría de los rumores apuntan a asuntos personales. Lo que sí es claro es que afortunadamente no se vieron afectados por el incendio y que ambos se encuentran bien. Y esto, amigos, es lo más importante de toda esta historia. La confusión generada por los rumores y las noticias no confirmadas puede ser frustrante, pero al final,
lo esencial es que no hubo ninguna tragedia que lamentar y que podemos seguir disfrutando del talento de estos dos grandes actores. Por supuesto, el misterio que rodea a este incidente no hace sino acrecentar la curiosidad de sus fans y la atención de los medios de comunicación. Pero como les dije antes, a veces, la vida de las celebridades es como una telenovela y hay secretos que se guardan bajo llave, al menos por un tiempo. En cualquier caso, lo importante es que Hande y Kerem están a salvo y que nosotros podemos seguir acompañándolos en sus proyectos y en sus vidas, dentro y fuera de la pantalla. Y es que su talento y su carisma los han convertido en una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco y su popularidad sigue creciendo día tras día. Así que sigamos apoyándolos, disfrutando de su trabajo y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y por supuesto sigamos atentos a las noticias, pero siempre con un espíritu crítico y verificando la información antes de creerla o de compartirla. Porque, como hemos aprendido en este vídeo, la responsabilidad en la difusión de información es fundamental para evitar situaciones de alarma innecesarias y para no generar daño a las personas involucradas. Y ahora sí, con esto claro, pasemos a las conclusiones finales y a los agradecimientos. Bueno, amigos, después de este recorrido por el incidente del incendio en Londres y la supuesta presencia de Hande y Kerem, creo que es momento de hacer un pequeño resumen y de dar cierre a este vídeo. Hoy hablamos de un suceso que generó mucha preocupación y que puso en alerta a los fans de estos dos actores turcos. Todo comenzó con la noticia de un incendio en un hotel de Londres, donde se suponía que Hande y Kerem se encontraban hospedados. Esto desató una ola de incertidumbre y angustia en redes sociales y en los medios de comunicación, con informaciones confusas y contradictorias. Luego se confirmó que Hande y Kerem no estaban en ese hotel en específico, pero la duda sobre su presencia en Londres siguió latente durante algún tiempo. Finalmente, y luego de varias horas de espera, se confirmó que ambos se encuentran a salvo, aunque el misterio sobre su viaje a la capital británica aún persiste. Este incidente nos enseñó la importancia de contrastar la información antes de divulgarla, la necesidad de ser responsables con el uso de las redes sociales y la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Además, nos hizo reflexionar sobre el impacto de la fama en la vida de las celebridades y sobre la necesidad de tratarlos con respeto y empatía. También nos dejó la lección de que la salud y la seguridad son lo más importante y que debemos cuidar a las personas que queremos y admiramos. En definitiva, un suceso que nos puso a prueba como comunidad y que nos dejó varias enseñanzas sobre la vida, las noticias y la responsabilidad. Pero lo más importante es que a pesar del caos y la confusión inicial, Hande y Kerem están bien y podemos seguir disfrutando de su talento y de su carisma. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos una vez más, por su apoyo constante y por su presencia en cada uno de nuestros vídeos. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y que podemos seguir compartiendo historias y noticias que nos interesan y que nos hacen reflexionar. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya resultado informativo y entretenido. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias en la caja de comentarios. Nos encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse para que no se pierdan nuestros próximos vídeos y para que sigamos creciendo como comunidad. Recuerden que juntos podemos hacer que este espacio sea aún más grande y que podamos seguir compartiendo historias y noticias que nos interesan a todos. Así que los animo a que se unan a nuestra comunidad y a que sigan conectados con nosotros en cada uno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más que decir, me despido de ustedes deseándoles lo mejor y esperando verlos en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima y muchas gracias por todo. Adiós.